Bueno, la presentación consiste, les queremos platicar de forma muy rápida y general las actividades, una de las actividades que hemos estado haciendo en el área, en la Dirección de Atención a Comunidades. Nos enfocamos en este año en realizar, diseñar un curso dirigido a estudiantes de restauración. Este curso lo estuvimos planeando a principios de año y elaboramos todo el diseño, se implementó en la ENCRIM y en la ECRO y la próxima semana se implementará en San Luis Potosí. Entonces queremos compartirles brevemente cómo fue este trabajo. Como ustedes saben, en la Dirección de Atención Integral a Comunidades pues tenemos el objetivo de brindar atención a la sociedad en torno a la conservación de su patrimonio cultural con un enfoque multidisciplinario. Como ustedes también saben, pues somos diferentes especialistas quienes componemos esta dirección. A través de este trabajo, pues a lo largo de los años hemos diseñado diferentes estrategias en función de la conservación del patrimonio cultural a partir de las necesidades e intereses de la sociedad hacia sus bienes. Dentro de estas estrategias pues tenemos cursos, talleres, pláticas, asesorías y demás materiales didácticos. Como parte de estas estrategias pues los cursos y fue el que diseñamos en esta ocasión. Hola, muy buenos días, gracias a todos. Bueno, una pregunta que está aquí es ¿por qué un curso dirigido a estudiantes en conservación-restauración? Esto para nosotros fue importante porque esto nos generaba un objetivo, ¿no? Para tener un objetivo pues uno debe de tener antes una problemática, y es que a partir de la experiencia del área, a trabajar con comunidades y en colaboración con restauradores y restauradoras, nos dimos cuenta que existían dos posturas de parte de nuestros compañeros y compañeras restauradores, y uno es que a veces no existe, a lo mejor por interés, ¿no? Pues este trabajo con las comunidades de acercamiento, de socialización de la información y esto, ¿no? Y por otro lado estaban los restauradores que si bien sí tienen este interés por vincularse con la comunidad, pues les representa un cargo de trabajo más, ¿no? Porque pues imagínense estar interviniendo la pieza, ¿no? Entonces les generaba justamente esta problemática de pues a qué hora socializo, ¿no? Entonces por eso de aquí surgió esta necesidad de hacer este curso, ¿no? Dirigido a estudiantes. Y los objetivos es, por un lado, fortalecer la formación de los estudiantes para el trabajo social. O sea, no es que no lo puedan hacer, ¿no? O sea, no dudo yo de la capacidad, sino es como justamente esto, ¿no? Un fortalecimiento. Un poco la sensibilización, o sea, sensibilizar, ¿no? Sobre el papel que juegan las comunidades y los bienes culturales, materiales que juegan dentro de la comunidad, ¿no? Porque si bien pues son bienes materiales, digámoslo así, pues tienen una carga simbólica y social. Y promover la empatía con las comunidades durante el trabajo de campo, y no nada más con las comunidades, sino con los otros especialistas que estuvieran trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Ahora que está un poco, pues, digámoslo así, no sé si está bien el término, de moda, ¿no? Estos trabajos interdisciplinarios, pues tener esta empatía con otros especialistas y apertura también, ¿no? O sea, muchas veces saber escuchar a los demás y estar abiertos a otras propuestas disciplinarias. Bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias por quedarse. También antes de realizar como ya una propuesta respecto a los cursos, lo que observamos es que hay una tendencia en el trabajo con comunidades, y esta tendencia no es gratuita, en realidad viene como consecuencia de una serie de reflexiones en torno al patrimonio y a sus usos. Entonces,
Me refiero, por ejemplo, a la serie de pláticas que dio junto con Valerie Magar, pero también a solas, Weber Ndoro del ICROM el año pasado, y en donde él, como parte de una comunidad africana, reconoce el papel de la sociedad dentro de los usos del patrimonio. Y por otro lado, lo promueve como algo que hay que hacer dentro del trabajo de conservación. Entonces, la conservación, por lo tanto, no se tratará solo de la conservación material o de atender únicamente al aspecto cultural, sino también reconocer el valor económico y social que tiene el patrimonio, y de esta forma incluir a las comunidades en esta dinámica para su no exclusión, ¿no? Porque se ha dado mucho este tipo de dinámicas en donde se restaura el patrimonio, pero se deja de lado la comunidad que está de manera cotidiana a su alrededor, y esto lo que provoca es un alejamiento, un distanciamiento, y al final pues la conservación, además de que no se logra su papel como factor de sensibilidad, deja de tener efecto, ¿no? Por otro lado, el año pasado también, dentro del foro académico de la ECRO, uno de los objetivos que señalo con amarillo es que habría que tener en cuenta para las propuestas del año pasado, a ver, lo leemos, que es adicionalmente a las comunicaciones académicas tradicionales, este año el 15º Foro Académico de la ECRO invita a los interesados a compartir sus experiencias académicas y profesionales relacionadas con la forma en que transitan entre las aproximaciones teóricas y técnicas en los procesos de intervención y las formas de apropiación del patrimonio cultural por las comunidades que los disfrutan. Ya desde el año pasado, la ECRO había empezado a tener un interés por, primero, el compartir las experiencias que tenemos desde la restauración con los efectos de nuestro trabajo, pero también a explorar cuáles son todas esas diversas formas de participar del patrimonio. Por otro lado, en este año, en el foro de la ENCRIM, también ese fue el objetivo, centrarse en la parte antropológica del patrimonio. Y no me parece algo solo coincidente, tal vez tenga que ver mucho con una consecuencia que se dio a partir de las brigadas y de los daños por sismo, que fue lo que sacó de talleres a restauradores que tal vez tenían mucho tiempo de trabajar únicamente con los objetos, y les hizo interactuar con personas que no tienen nada que ver con la restauración y sin embargo pueden ser expertos en diferentes campos del conocimiento. Nosotros seguramente no tendremos idea de cómo se cultiva la milpa o cómo se realiza el comercio, y tal vez no tendremos idea de muchos otros saberes que se han mantenido al igual que lo de la mate, en una transmisión de conocimiento entre generaciones, y que al no estar escrito, no estar asentado y documentado, al menos no desde quienes lo conocen, no tiene una validez documental precisamente. Entonces, después de ver toda esta revisión de cómo la conservación se está aproximando a otros usos del patrimonio distintos a la exposición en museos o distinto a una visita turística, es por esto y por las problemáticas identificadas por el área que se propusieron estos cursos. Entonces, le cedo la palabra a Denise. Bueno, viendo esta situación, estas problemáticas que comentan mis compañeros, pues nos dimos a la tarea de empezar a diseñar un curso. Tenemos conocimiento de que en la ENCRIM pues hay una materia en específico que habla sobre herramientas antropológicas y que diferentes maestros intentan
sensibilizar a los alumnos al respecto, pero bueno, en la ECRO y por palabras de los mismos profesores nos comentaban que pues sí hay una gran carencia en cuanto a estas herramientas. Es por eso que nosotros basamos este curso en la comunicación y en la vinculación con comunidades para la conservación del patrimonio cultural. Aquí el objetivo de este curso pues es brindar herramientas, algo muy práctico, desde la etnología, desde la educación y desde la experiencia en la restauración, para que los alumnos tengan esta información, estas herramientas a la hora de enfrentarse al trabajo con la comunidad, ya sea en sus proyectos o prácticas de campo y como ya en su trabajo laboral después de que egresen de la universidad. Para realizar el diseño, viendo toda esta situación y el panorama en general, nos basamos en realizar una carta descriptiva, la cual pues ya es una herramienta que tenemos ahí en el área, en la dirección, en la que nos basamos, es como un machote, como una estructura en la cual nosotros vamos diseñando el curso, ¿no? Que básicamente esta carta descriptiva pues contiene los objetivos, las actividades, los contenidos a realizar, los materiales que vamos a utilizar, y bueno, este curso también no partió de cero, ya hay varias experiencias por parte de la dirección en las que se han dado pláticas, talleres con estudiantes, incluso hasta el servicio social que llega a la dirección, ¿no? Entonces, bueno, la carta descriptiva nos ayudó a ir diseñando este curso y bueno, también plantearlo como un curso piloto. Bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito más de eso, y bueno, el diseño del curso consistió en lo siguiente. Bien, a partir de todo esto, pues nos surgió esta pregunta de, bueno, ¿y qué va a contener el curso, no? Entonces, pensándolo, primero quisimos incluir cuál era la misión de la dirección a la que nosotros pertenecemos, de trabajo con las comunidades, y un poco también las estrategias que nosotros usamos, que un poco ya estuvimos hablando en la reunión anual de restauradores en la ENCRIM, herramientas etnológicas, pedagógicas y de otro índole, ¿no? Y también cuáles han sido nuestras experiencias. Eso es algo también bien importante, ¿no? Que a veces no se ve en otros lados, se ve como mucha esta parte teórica, pero la práctica muchas veces se deja ya al momento de estar en campo. Y algo que nos funcionó mucho al momento de estar dando el curso es hacer un ejercicio en donde nosotros tomábamos casos, a lo mejor digámoslo así, muy importantes o un poquito problemáticos, difíciles, que nosotros hemos estado en campo, y se los poníamos a los participantes, ¿no? Entonces les planteábamos el caso y ellos tenían que pensar a partir de las herramientas y de las estrategias que nosotros les habíamos dado, cómo resolverían de cierto modo pues ese caso. Y como dice Denise, era un curso piloto porque justamente se estaba pensando en qué resultados iba a tener para aplicarlos en otros lugares, ¿no? En otras escuelas de restauración, que pues al parecer sí han tenido un poco pues, de éxito, porque ya se han pedido en otros lugares, ¿no? Algo importante que quisiera recalcar es que este curso no es justamente esto, ¿no? Un fortalecimiento, no es que nosotros vengamos a iluminar, ¿no? O sea, es un fortalecimiento de lo que se ve en la escuela, ¿no? Y es algo bien importante, justamente porque a veces en la escuela pues se ve la parte teórica, al menos de esto, o sea, de conservación, no podría yo hablar, pero al menos de trabajo con la comunidad, a lo mejor se ve la parte teórica, pero esto es bien importante, este curso, porque ya es de un caso en específico, de experiencias directas ya vividas con la comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante que se planteó, ¿no? Antes de pasar a el otro aspecto, también me gustaría comentar que en el curso participamos Denise, Franco y yo en un esfuerzo por evidenciar esta interdisciplina, es decir, se ve representada la parte de psicología educativa, la parte de etnología y la parte de restauración.
Entonces esto hace más claro que trabajamos en equipo y también en una cuestión mucho más dinámica social, tiene que ver con los cambios de los tonos de voz, permiten que tengamos la atención del público mucho más tiempo porque se va distribuyendo, ¿no? Por otro lado, hacemos un sondeo de inicio y de final del curso y esto es muy bueno porque nos ayuda a complementarlo y también identificar las diferencias entre los públicos a los que presentamos primero y luego cómo funcionan las modificaciones en el segundo grupo, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la gestión del curso y la apertura de las instituciones para recibirlo, a inicios de año se nos plantea dentro de la dirección cuáles son nuestras propuestas. Entonces, a partir de esa posibilidad de proponer algo, pues surge como idea el proponérselo a la ENCRIM, pero también a la ECRO. Entonces, esas eran como las dos ideas principales y facilitó mucho las cosas el hecho de que tanto en la ENCRIM, que ya habíamos tenido un acercamiento el año pasado también dentro del foro, de hecho nos habían solicitado o pedido si había una propuesta nueva y eso hizo que pudiéramos darlo en la ENCRIM, mientras que en la ECRO la buena relación con Álvaro Zárate, que es el director de la licenciatura, también facilitó mucho el implementarlo allá porque a diferencia de en el caso de la ENCRIM se incluyó dentro de los talleres que se dan como parte del foro académico, mientras que en la ECRO se destinaron 3 días a este curso. Entonces esto dio como resultado pues experiencias distintas, porque en el foro es una convocatoria abierta, entonces estuvieron junto con nosotros participando personas que no estaban formadas en restauración, mientras que en la ECRO pues eran todos estudiantes de restauración y la experiencia cambió. Entonces, ahora... Sí, justo nada más un poquito para reforzar lo que dijo Mitzi, eso es algo que bueno, al menos yo me esperaba, ¿no? Porque al momento de que se presentaron los participantes, pues yo pensé que iban a ser pues puros restauradores y restauradoras. Entonces pues resultó que había pues, historiadores, arquitectos, y esto pues fue enriquecedor porque pues cada quien al final cuando hubo de trabajo de retroalimentación, pues daban, ¿no? su opinión desde su experiencia desde su disciplina, y eso pues enriqueció todavía más el curso y los resultados que se dieron de él. Entonces pues yo nada más recalcaría eso. Así como dice Franco, dentro del grupo que asistió en la ENCRIM estaban 2 estudiantes de primer semestre, una de tercer semestre, y el resto eran 2 arquitectos, antropólogas, etnohistoriadoras y también una historiadora, que de hecho había empezado la carrera en la ENCRIM, pero desertó. Entonces, una de las actividades que hicimos, además del ejercicio hipotético, fue invitarles a que vinieran a los talleres. Entonces esto fue muy dinámico, porque pudieron conocer cómo se hace una restauración, también preguntarle a las restauradoras, y eso acercó más a la experiencia de restauración, que para nosotros es muy cotidiano, o sea, es muy cotidiano, pues llegas, restauras, ¿no? Ese es tu trabajo, pero para quienes no lo conocen es fascinante y creo que ahí hay una oportunidad de divulgación fundamental. En cuanto a la experiencia en la ECRO, ya con estudiantes de restauración, el contenido que habíamos dado en la ENCRIM había sido primero una perspectiva general de cómo está conformado el INAH, qué coordinaciones le componen, etcétera, etcétera. Y entonces, para los estudiantes de la ECRO fue redundante, ¿no? O sea, esta es como la conclusión de esa experiencia, es que fue redundante para ellos,
Y también ahí hará falta hacer más bien ya modificamos para en el siguiente curso hacer una dinámica de integración del grupo en donde sea mucho más fácil escucharnos ambas partes, no solo quienes estamos impartiendo el curso, sino también quienes escuchan y quienes participan de él, porque en los primeros 2 días no estuvieron tan participativos, en específico en un grupo, pero ya en el tercer día, después de los ejercicios hipotéticos, sí fue muy notable la participación que hubo, el interés y también cómo salían dudas al respecto. Para poner un ejemplo de lo que ocurrió en la ENCRIM, vuelvo a lo de la ENCRIM, es que los comentarios fueron muy favorecedores, ¿no? Fue como, yo no me imaginaba que restaurar era así, ay, qué bonito trabajo el que hacen, pero también como no sabía cómo funcionaba el INA, y ahora ya sé más, ¿no? Mientras que en la ECRO, los comentarios que recibimos fue primero que había sido redundante en la parte de organización del INA, pero por otro lado, tenían, dentro de uno de los casos que damos o que presentamos para el ejercicio, es el caso de una comunidad en donde se encontraba un códice que nadie más en el pueblo conocía, salvo que fuera parte del cabildo. Entonces, una regidora impulsó su restauración. Sin embargo, esta regidora tenía una muy mala relación con su comunidad. Entonces, lo que pasaba era que nadie iba a apoyar esa iniciativa. Nadie iba a apoyar esa iniciativa porque la propia regidora no se integraba a su comunidad y también a la par la comunidad tenía muchas otras necesidades antes que conservar ese documento o todos sus documentos en buenas condiciones. El documento en el inicio estaba en el escritorio del presidente municipal. Entonces, aunque se propusieron todas las condiciones, como les digo, la comunidad no estaba lista ni tampoco estaba sensibilizada, pero tampoco lo estaría porque era una iniciativa de esta persona que no era aceptada en la comunidad. Entonces se les planteaba qué harían, qué problema identifican y cómo lo resolverían. Y entonces la respuesta de un restaurador en formación, pero de una formación muy científica, fue que entonces tendrían que llevarse el códice a una biblioteca donde tuvieran las condiciones ideales de conservación y las condiciones ideales climáticas para su conservación. Él no estaba tomando en cuenta, y se lo explicamos, que estos documentos muchas veces tienen todavía una importancia política y una importancia territorial dentro de la historia de estas comunidades. Entonces, llevarte de ahí el códice es una cosa, primero, es un despojo, ¿no? Y en segundo lugar, pues no está resolviendo el problema, simplemente está sacando de ahí el factor, uno de los factores, ¿no? Y de hecho el menos tomado en cuenta. Por otro lado, ya dentro de las demás experiencias o dentro de los demás ejercicios salía también, y esto es lo más enriquecedor de esa experiencia, salían las propias historias de los restauradores que les estaban enseñando. Entonces sus profesores ya no les estaban hablando de cómo restaurar, sino de qué habían pasado ellos en tal experiencia años atrás. Y eso es muy rico porque enseña cómo de los errores, ya echando la vista atrás, lo ves de otra manera, ¿no? Tal vez en el momento actuaste de cierta forma porque no tenías otras herramientas, pero ahora lo harías diferente. Bueno, ya finalmente las reflexiones, pues es que este curso se sigue modificando, se sigue construyendo. La idea es tener la estructura de un curso ya como herramienta de la dirección, que sea flexible y que se vaya adaptando a los diferentes públicos.
Un indicador importante que vimos en la ECLIM y que nos falta analizar un poco más, pero que de primera vista fue que la mayoría de las personas, como ya lo mencionaron mis compañeros, que se inscribieron no fueron restauradores, ¿no? Sino que fueron personas pues sí relacionadas con la conservación, pero no de profesión de restauración. Nos gustaría que este curso también se pudiera ya implementar directamente con alumnos de la ENCRIM ya en formación. Otro paso que nosotros estamos siguiendo pues es sistematizar todas estas experiencias, estas reflexiones. En los cursos se les dio un cuestionario de 3 preguntas al inicio y 1 al final, que los alumnos contestaban y nos expresaban sus experiencias y lo que les había parecido el curso. Entonces también ahorita estamos como en ese proceso de analizar esta información. La idea es que se siga replicando. Ahorita el curso que iniciamos en la ENCRIM pues no fue exactamente el mismo que dimos en la ECRO, ni tampoco será el mismo que dimos en San Luis, porque pues cada uno de los grupos tiene diferentes perfiles y la idea de este curso piloto era ir identificando esos perfiles de cada una de las instituciones. Y bueno, la idea de estos cursos no es que los restauradores, como ya lo hemos mencionado, se vuelvan educadores o etnólogos, ¿no? Sino que cuenten con estas herramientas básicas para poderse afrontar a los retos que representa trabajar con una comunidad o con un grupo social, y que también la idea es promover que también trabajen de forma conjunta con otros especialistas en ámbitos sociales. Y otro de los objetivos también es promover la empatía a través por parte de los restauradores, a través de conocer a las comunidades, ¿no? No es lo mismo que se les comente que sean empáticos, que los entiendan, si no los conocen, ¿no? Si no conocen esas características que tienen. Sí, bueno, solo hago hincapié en la cuestión de trabajar interdisciplinariamente, centrado ahora en la cuestión social. No significa que dejemos de lado las otras ciencias, más bien habría que sumar a estas otras ciencias sociales a nuestra intervención. Y también la escucha atenta de un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo, será de mucha ayuda para conocer en qué grado de importancia o de banalidad se encuentra el patrimonio que vamos a atender. Y si no tiene ninguna importancia, entonces será el momento para hacer del conocimiento general lo que estamos trabajando, que esto me parece que debería ser una regla, una cosa que se haga en general para cualquier pieza, para cualquier obra, en donde se explique lo que hemos encontrado en cuanto a historia, lo que hemos encontrado en cuanto a materiales, y que esto también haga comprender la importancia tanto del patrimonio como de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues ya no tengo mucho que decir, sino más bien fortalecer esto, ¿no? Lo del trabajo interdisciplinario. Suena fácil, ¿no? Es una palabra que uno dice, bueno, trabajar interdisciplinariamente, pero pues no es algo sencillo, ¿no? Porque cuando estábamos en la reunión anual de restauradores, alguien nos preguntó qué pensábamos sobre ciertos sectores del gremio de restauración, que pensaba que pues nuestro trabajo a lo mejor no era tan necesario, ¿no? Entonces pues yo le respondía que es una cuestión de apertura y de aceptar los retos complejos que el mundo actual vive, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos desde acá es que no hay verdades absolutas ni omnipotencias académicas, ¿no? Entonces sí hay que estar como abiertos a otras propuestas, que como decía bien, pues no es fácil. Justamente este curso pues trataba de mostrar eso, ¿no? Que acá en el área pues sabemos muchas disciplinas que trabajamos juntas para llegar a mejores objetivos y también que sirvan de apoyo, ¿no? A los proyectos de conservación, restauración. Y pues, bueno, pues yo terminaría con eso. Antes de pasarles el micrófono a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, yo quisiera intentar aterrizar 2 cosas que pues, me parecen muy importantes. Una, en que pues, yo he visto una maduración y un crecimiento del área de ustedes,
pues porque me ha tocado verla ya desde hace varios años, cómo han ido primero amalgamándose, teniendo incluso la participación de justamente diferentes especialidades para poder lograr un objetivo, cómo han buscado todo el tiempo relacionarse dentro del mismo centro y ya en las comunidades con los restauradores, que pues de hecho ese es el objetivo también, el de poder trabajar de manera conjunta con nosotros. Cómo también ha habido una transformación por parte del mismo centro en donde se entiende con mayor claridad cuál es la importancia y la utilidad de que exista esta área, y ahora me toca verlo en la propia escuela, lo cual antes, no estoy diciendo de hace mucho tiempo, estoy hablando de posiblemente hace un año, no se planteaba todavía formalmente el integrar en el conocimiento de los alumnos, no porque no lo considere necesario, sino porque pues todavía había como una especie de rechazo malentendido a la importancia de tener herramientas antropológicas y tener gente ya experimentada y preparada en esta línea para poder acercarse a las comunidades. Ahora, no nada más son las comunidades hablando en Oaxaca o en cualquier otro de los lugares que ustedes han estado yendo permanentemente. Talía, también desde su dirección, pues es esta atención a grupos sociales que estas herramientas antropológicas son de utilidad. Pues lo vimos ahora justamente en la Feria del Libro, cuando estuvieron en la última sesión, que fue un conversatorio sobre estos agentes sociales, pues estaban desde los políticos, en el caso de que se hablaban de los grafitis, estaban pues también otras características de otras comunidades con las que interactúa la escuela, y creo que el tenor de toda la feria al final del día, me parece que no fue del todo intencional, acabó cayendo en el asunto social. Sí, para nosotros obviamente es fundamental el objeto, pero sin el sujeto no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo ayer me sentí muy acompañada, que fuimos a Oaxaca, al Pillo, porque ya había habido un trabajo previo, digo, casi Franco ya es hijo pródigo de Pillo, ¿no? Pareciera que se hubiera ido y regresó. Ya me había tocado con Mitzi también, bueno, que no se diga con Denise en el caso de Huaquechula. O sea, sí nos allanan el camino para llegar a esas comunidades que a veces están molestas porque nadie les tomó un tiempo para explicarles en qué consiste el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, en serio, sí les agradezco mucho que estén haciendo esto. Creo que tenemos cada vez un mejor camino, así como lo dije para el caso de biología aplicada junto con la restauración. Esto también está teniendo frutos, y entre más integrales logremos los proyectos, mejor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Yo también. Luego yo. Bueno, también qué padre que estén haciendo esto, creo que es bien necesario. Y bueno, ya un poco lo dejo marcarme, nada más yo digo un poco retomando a lo mejor lo que se dijo en la Reunión Nacional de Restauradores, a lo mejor es muy específico lo que voy a decir, pero es en relación a una técnica que es la etnografía, que recuerdo que decía Franco que hoy en día es muy difícil pues hacer una etnografía así pura y como se planteaba desde la antropología y tal, pero yo nada más estoy pensando ahorita, al menos en un proyecto que participé, en Torin, que bueno, son 2 meses de estar ahí trabajando la obra y estar viviendo ahí, y entonces te permite, digo, mientras estás trabajando con la obra, la gente se te acerca y está platicando contigo y sacas unos datos bien importantes y bien interesantes. Mientras trabajas, cuando vas a comer con ellos, cuando vas a las fiestas con ellos, o sea, en la interacción todo el tiempo estás teniendo información. Lo que creo que la etnografía, la herramienta como tal, conocerla, a mí me hubiera gustado en ese momento haberla conocido para saber que tienes un cuadernito en donde de un lado pones un tipo de observación y en el otro otra, y además la documentas y además, no sé si me explico, o sea, como sistematizar todo eso que te dicen para poderlo utilizar después incluso en tus mismos reportes, porque si no lo haces de manera como intuitiva y de manera que al final esa información se queda aquí y ya hasta se me puede olvidar, ¿no? Entonces, nada más para, a lo mejor no sé si la etnografía, a lo mejor, como dices, no es que tu objetivo como restaurador es hacer una etnografía, pero terminas haciéndola de alguna manera,
porque también impacta tu presencia ahí en el lugar donde estás trabajando. Bueno, sí, justamente retomando un poquito esto, al hacer etnografía pues es complicado, ¿no? Y más por el momento histórico, académico, presupuestal que vivimos. Y lo que comentabas, pues sí, justamente cuando uno está en campo, pues uno recibe información de todo tipo, ¿no? Y justamente eso es algo que luego en el área platicamos, cómo sistematizas pues estos datos, ¿no? Todo lo que te llega, y pues lo que yo les decía es que debes de tener pues un objetivo, ¿no? Un objetivo y relacionar los datos que te llegan pues con eso, ¿no? Porque a lo mejor va a haber cosas que pues no te sirvan, ¿no? Que digas, bueno, esto pues no sirve al proyecto, y más cuando, como tú dices, pues no vamos, o sea, bueno, el restaurador pues no va a ser etnografía, ¿no? Pero va a haber ciertos datos que te sirvan y que se relacionen a lo mejor con el objeto, ¿no? Entonces, pues sí es complicado, pero sí yo creo que siempre les decía, tener un objetivo y una pregunta, o sea, ¿qué me va a servir a mí de lo que la gente me diga? O de lo que yo vea que la gente hace con relación, en este caso, al objeto, ¿no? Entonces, pues nada más decir eso, no sé si ustedes... Y también yo creo que toda la información que nos compartan, habría que también integrarla a nuestros escritos. Y no me refiero únicamente como un apartado exento del informe, ¿no? Sino también que forme eso un antecedente o una referencia de cómo llegamos a esa conclusión o a esa información. Entonces, estoy de acuerdo en que también al momento de trabajar, y por eso durante las temporadas en campo, lo que se propone desde el área es que haya tiempo para visitas. Entonces, tiempo para visitas ya sea con las escuelas primarias o la invitación abierta para quien quiera llegar en un día definido. Y eso ayuda mucho porque primero hace que las preguntas se planteen en torno al objeto, porque ahí está, y entonces es el pretexto para hablar precisamente de él. Pero también es la oportunidad para escuchar, por ejemplo, en cuanto a la biología. Fue muy importante en otro caso que las personas visitaran el taller, porque entonces veían el interior de la escultura y decían, esta planta es esto, ¿no? Y entonces, oiga, ¿y nos lo podría conseguir? Sí, y entonces ya a los días siguientes ya traían la muestra fresca de la planta, y corroborar esta información es muy, muy importante, ¿no? También se puede lograr de esa manera llegar a la información. Y también, bueno, apuntalar esta parte de que es muy importante ir sistematizando nuestras experiencias, ¿no? Que no quede solo como en lo que me contó fulanito o en el chisme que me dijo la señora, sino que esto realmente se sistematice y tenga un impacto en el proyecto, ¿no? Que es como una de las dudas muy recurrentes que encontramos en los talleres y en general en los restauradores, cómo hacemos que esta información realmente ayude o impacte al proyecto, ¿no? de restauración. No, pues yo voy a tratar de ser muy breve. Sí, también quería comentarles que en el foro que tuvimos en la feria, efectivamente, o sea, sí fue muy importante para mí ver que, aunque era la mesa de investigación, o sea, había diferentes temas, el tema del trabajo con la sociedad, o sea, fue permanente el reconocimiento tanto de los restauradores de la Escuela de Restauración del ENCRIM, como de algunos de los ponentes. Siempre hubo un reconocimiento bien claro sobre la importancia de la vinculación social, ¿no? Y yo sí quisiera decir que creo que es una de las fortalezas que tiene la coordinación, el contar con este equipo, con la dirección, y creo que es algo además que fuera de la coordinación en el instituto, realmente se reconoce la fortaleza que tenemos de tener esta aproximación que no tienen otras coordinaciones, y que eso se ve en los proyectos que
que se realizan, ¿no? Y bueno, sí felicitarlos, la verdad es que están haciendo cosas bien importantes, o sea, están pasando, creo que su objetivo pues es el trabajo específicamente, o sea, como que están abocados al tema de trabajo con las comunidades, pero es bien importante también cómo se les está reconociendo desde otros espacios, por ejemplo el académico, para que vayan a hacer, y están haciendo difusión de la metodología de trabajo que están haciendo, y como dice Denise, bueno, pues se ha ido construyendo, o sea, al final es un proyecto en el que poco a poco han ido como consolidando todas estas experiencias y bueno, cada vez se ve más sólido el proyecto, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. ¿Algún comentario más? Muy bien, Gaby. Pues los felicito igual por su trabajo y creo que tenemos ahí un gran reto también para ver cómo empezamos a generar un modelo más integrado, ¿no? Desde la investigación, digamos, material y de otros aspectos, con este otro componente, pero como ya tenemos este gran avance, ¿no? Y todos estos resultados, estos acercamientos, ahora desde casa, ¿cómo los articulamos, ¿no? Sería muy interesante a lo mejor plantearnos un seminario de trabajo como juntos, ¿no? Y ver cómo vamos investigando los objetos desde todas sus vertientes, pero cómo nos planteamos juntos el diseño de la investigación, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? No nada más que seamos agregados, ¿no? Bueno, pues por acá salió la investigación material y por acá tenemos esta información y ahí está, ¿no? O sea, ya es un gran avance, pero creo que ahora el reto es el siguiente paso, ¿no? Cómo nos planteamos una investigación integral desde el inicio, ¿no? Desde todos sus saberes y sus experiencias, ¿no? Y combinadas pues con las experiencias del otro lado, ¿no? Nada más quiero agregar una cosa de lo que está diciendo ahorita Gabriela. Justamente en el foro de la feria hubo un espacio para presentar uno de los, bueno, así como el país invitado era China, el estado invitado era Oaxaca. Y justamente pues la escuela habló de proyectos en Oaxaca, Yahuitlanco, Ixtlahuaca, y Blanca pues habló de los 19 lugares que hemos trabajado en Oaxaca, y si hubiera tenido tiempo unos más. Pero a lo que voy es que era muy interesante, digo, a lo mejor tienen otras experiencias que no quedaron claras, pero sí se vio un contraste muy claro. Primero era el caso de los órganos, con el caso de Charlene, en donde justamente ella exponía una cuestión muy precisa de investigación que era sobre el tipo de decoración de órganos en Oaxaca. La segunda, que fue el caso de Javier Vázquez, en donde eran pues, la identificación de pigmentos en las pinturas de Coixtlahuaca. Y sí era contrastante con la exposición de Blanca, en donde hablaba, pues sí, de todo el trabajo de restauración, pero de todo el trabajo con comunidad. Porque los otros dos pudieron haber sido en Oaxaca, o en China, o en Tumbuctú. O sea, ¿a qué voy? No había una identidad del lugar, del trabajo donde estaban realizándolo. Acá era claro que había eso, ¿no? Entonces sí, es interesante notar esos cambios. Bueno, por lo menos yo los noté. Perdón. Sí, gracias. Pues yo también los felicito porque la verdad es que sí es un trabajo que ha ido cuajando cada vez más. O sea, yo lo que quisiera decir es que en lo que yo he estado aquí en la coordinación, he visto, y yo sé que es un trabajo todavía anterior, que hay una madurez y que ahorita se está materializando en una metodología de la que se habla y que no digo que no existiera antes, pero ahorita ustedes la están realmente conformando mucho más sólidamente, o sea, se ve la madurez del trabajo. Y o sea, a mí me ha tocado ver muchas composiciones del área de comunidades, o sea, porque han tenido como toda la rotación de personal y lo que sea, pero yo creo que ahorita, o sea, ya van como un par de rotaciones, digamos, de personal mayor, que yo creo que no importa ya quién entre o quién salga, el trabajo está consolidado y hay una madurez que se nota, y por supuesto que conforme llegan nuevos elementos, pues enriquecen toda esa parte, y pues yo los felicito y creo que sí, eso que están haciendo de escribir las metodologías, como lo explicaron también en la reunión nacional, de decir, a ver,
cómo te comunicas, ¿no? Que pareciera que es algo que se nos da naturalmente y no es cierto, ¿no? Y que sí implica todo un trabajo de reflexión y de conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que dijo Franco también, de tener claro cuál es el objetivo, porque justo lo que dice Mari Carmen, o sea, no es que no hayan tenido relación ni trabajo con las comunidades en la ENCRIM, por ejemplo, sino que es una cuestión incidental. No es algo provocado, no es algo buscado, no es algo que se haga con un objetivo claro de enriquecer el trabajo de restauración. Y aquí se nota, pero a leguas, ¿no? Muchas felicidades. Bueno, ya por último comentarles que, bueno, pues sí, esta es una muestra del trabajo de comunidades y todos nuestros compañeros también han hecho sus esfuerzos y actividades exitosas, y justo como dices, Mercedes, se va construyendo. Justo me parece que hace 2 o 3 años aquí en este mismo foro expusimos el trabajo que estábamos haciendo de sistematizar todas estas actividades, y coincido mucho con Gaby que sí, ahora el siguiente paso es hacer como algo de investigación, y también lo que hemos pensado en la dirección es incluir una línea de investigación, justo porque toda esta experiencia pues se tiene que capitalizar, gracias, para que tenga un mayor impacto. Y también hemos visto que ya hay más apertura en los proyectos y por parte de los restauradores, si bien todavía hemos encontrado como frenos o como ciertos recelos o falta de comunicación, hemos visto que ya hay como más apertura para que nosotros como dirección podamos ir apoyando en estas actividades, y bueno, que bueno, creo que eso sería todo. Sí, justamente, nada más para reforzar lo que dijo Denise, hablando de los pasos, ¿no? Bueno, que ya hay un paso que se ha hecho desde acá, desde la dirección, y el siguiente paso sería como, yo creo que antes hay un paso bien importante que ya lo mencionó Denise, justamente, bueno, al menos desde mi experiencia, desde que llegué acá en la coordinación, pues que yo sí veo apertura justamente desde los proyectos de restauración y de los y las restauradoras, de decir, pues sí, ¿no? Los incluimos y échenos la mano, ¿no? Y eso creo que ya es un gran paso también, ¿no? Entonces, pues nada más mencionar eso, y no sé si quieres decir algo, pues gracias.